Hola, bueno, en esta sección vamos a ver cómo podemos relacionar una tabla que viene desde Excel a nuestro ArcGIS y adicionar esa información adicional a nuestra capa. Primero vamos a trabajar con la capa departamento. Simplemente esta capa nos trae la información de Colombia dividida por cada uno de sus departamentos. Podemos ver la información que aquí se almacena a través de la vista de atributos. Vemos que la información prácticamente es espacial: área, perímetro, hectárea, de tamaño, el nombre, y tenemos nuestro famoso departamento, el código del departamento que nos brinda el DANE, que recuerden que esa es nuestra clave para poder hacer uniones con otro tipo de archivos como Excel o como archivos planos. Como segundo paso, después de haber adicionado la capa de departamentos, vamos a adicionar específicamente la hoja donde está la información. En este caso, el archivo cobertura país contiene dos hojas: una es asegurados por régimen y otra es asegurados país sexo. Entonces vamos a adicionar la de país sexo a nuestra tabla de contenidos. Una vez tenemos ya nuestra hoja número 1 asegurada, vamos a mirar cuáles son sus atributos y encontramos que tenemos también el mismo DANE departamento, el código del departamento, y tenemos la afiliación, el número de personas afiliadas, tanto para el régimen masculino, como masculino como femenino, y tenemos la población total. En este caso podríamos realizar una operación directamente sobre esta tabla para poder hacer la división entre la población total que está afiliada y cada uno de sus sexos. ¿Para qué? Pues básicamente para poder tener el dato en porcentaje y poderlo graficar más adelante. Primero vamos a hacer la unión y después realizaremos la operación. Para poder realizar la unión debemos estar en nuestra tabla departamento, perdón, en nuestra capa departamento, pues a ella es quien vamos a adicionarle sus atributos no espaciales a través de la tabla de Excel. Debemos ir a la opción de Joins and Relates o uniones y relaciones. Vamos a uniones y dentro de uniones deberíamos buscar los campos que primeramente están dentro de mi archivo y unirlos a través de mi tabla en Excel por el código del departamento. Vamos a decirle ok. Bueno, primero podemos validar, recuerden, para saber si todos están haciendo match. En este caso efectivamente todos están haciendo match y le puedo decir ok. Para verificar que los fueron adicionados a la tabla de atributos de departamento, entro a ella, voy a ir al final de la tabla y recuerden que anteriormente no teníamos sino únicamente ciertos datos. En este momento ya tenemos el dato de DANE, departamento, y sus datos de población, como la podemos ver acá. Ya ustedes tienen que verlo al final de su tabla. Aquí tenemos otra información que habíamos unido previamente, que habíamos hecho previamente en el ejercicio cuando estábamos dictando la clase. No tengan en cuenta esta información por ahora, ya que vamos a realizar el ejercicio solamente con esta información del sexo masculino y femenino. Perfecto, ya en este momento entonces constatamos que nuestra tabla está adicionada a nuestra capa de departamento. Ahora, ¿qué lo que queremos construir? Queremos construir a partir de esta información, hacer que el mapa me muestre gráficos. En este caso puede ser código de barras o gráfico de barras, o puede ser un gráfico pie de manzana o queso, como se conoce comúnmente. ¿Cómo logramos esto? Entonces tenemos dos opciones. Una es haber trabajado primero en nuestro archivo en Excel y desde el archivo en Excel haber hecho la respectiva operación matemática. Es digamos la forma más recomendada que yo
prácticamente traiga ya a ArcGIS los cálculos ya realizados, las operaciones ya realizadas y que solamente sea graficar. Sin embargo, como parte del ejercicio, en este caso no lo hicimos desde Excel, sino que voy a hacerlo directamente desde ArcGIS para que ustedes vean también cómo se puede realizar operaciones y crear nuevas columnas dentro de mi tabla para poder adicionar esa información. Entonces, como primera instancia, vamos a ir a la tabla de departamento, vamos a decirle que nos muestre su tabla de atributos, y dentro de la tabla de atributos vamos a ir primero a las opciones de la tabla de atributos y deberíamos adicionar una columna con adicionar campo o adicionar o add file. Vamos a darle un nombre a ese campo, entonces en este caso vamos a ponerle cobertura cop fem para saber que es la cobertura femenina. Sabemos que el tipo de dato es un tipo de dato que va a ser producto de una división, por consiguiente es un tipo de dato que necesita valores decimales. Vamos a seleccionar doble como tipo de dato. Este tipo de dato doble me permite trabajar con datos decimales. Vamos a decirle OK. Debemos adicionar otra columna para poder hacer la misma operación, pero en este caso con masculino. Entonces vamos a escribir cobertura mask de masculino, y de igual manera tenemos que seleccionar que va a ser un tipo de dato doble. En este momento, si vamos al final de la tabla, vamos a encontrarnos con estos dos campos que están en este momento vacíos, es decir, con ceros. Ahora tenemos que ir a hacer la operación matemática. Recuerden que la operación matemática va a ser la división de la cantidad femenina sobre el total de afiliados y la cantidad masculina sobre el total de afiliados. Para hacer esta operación nos paramos en la columna, clic derecho, y le decimos File Calculator o calcular valor o campo. Aquí entonces, como dijimos, tenemos que ir a buscar los campos que van a ser parte de la operación. En este caso, total 2015 del total de afiliados de para el año 2015. ¿Cierto? Y discúlpeme, vamos a eliminar, no tengan en cuenta eso. Lo que vamos a hacer es la división primero de el número de casos femeninos divididos, ahora sí, la población total. La operación debe quedarles exactamente como se encuentra aquí. Y vamos a decirle OK. Bueno, digamos que aquí podríamos dejarlo de una vez como un decimal o como un porcentaje, discúlpenme, si yo multiplicara por 100. También es una opción. Directamente a la operación, multiplicarla por 100. En este caso ya tendría entonces el valor correspondiente a un porcentaje y no tendría que ir a hacer ninguna modificación adicional. Entonces la operación correcta sería femenino dividido población total 2015 y multiplicado por 100 para que de una vez ese valor nos dé el total en porcentaje. Le decimos OK y esperamos a que calcule los datos. Una vez calculados, ustedes se dan cuenta, ya tengo esto en número decimal, número de porcentaje, perdón, 51.7 o 51.4. De igual manera voy a realizar la operación para el masculino. Clic derecho, File Calculator o calculador de campo. Busco la población masculina, ¿cierto? En este caso ya tengo que eliminar, él aquí por defecto sigue guardando la información. Entonces puedo decirle clear para borrarla del femenino que estaba allí. Automáticamente la borro con este botón clear. Ahora sí, ya una vez que está eliminada la información, le digo masculino. Esto lo divido por el total de la población y lo multiplico por 100. Y le decimos OK. Ahí tenemos ya el campo calculado para número de hombres que cuentan con suscripción a salud. Perfecto, ya tenemos las dos columnas, tanto cobertura femenina como cobertura masculina en sus respectivos porcentajes. Ahora, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a graficarlos a través de un pie. Para graficar a través de un pie, recuerden que siempre tenemos que tener valores dados en porcentajes o en su defecto dados en decimales, pero que siempre sumen el 100% o el 1%, digamos en este caso que no fuera porcentaje, deberá sumar 1, en caso de que sea porcentaje nos debe sumar el 100%. ¿Cómo hacemos esta operación?
Vamos a donde ya estamos acostumbrados, que son las propiedades, ¿sí? Para ir a nuestro campo de simbología. Ya estando en nuestro campo de simbología, tenemos la característica que se llama charts. Esta característica charts me permite entonces utilizar tres tipos de gráficos. Para nuestro caso vamos a trabajar entonces con el tipo de gráfico pie, donde lo que deberemos es adicionar las dos columnas que acabamos de calcular. Recuerden que este ejercicio hubiéramos podido evitárnoslo si desde Excel ya nos hubiéramos traído esta información. Entonces vamos a adicionar con doble clic o a través de las flechitas los dos campos. Si no me gustan los colores, los puedo modificar directamente aquí con doble clic. Puedo seleccionar otro color que me parezca más acertado. Por ejemplo, tengo ahí dos colores simplemente al azar y le voy a decir aplicar y aceptar. Aquí entonces, como ustedes se dan cuenta, pues digamos que ya tengo una serie de códigos de imágenes, de gráficos de barra, apuntando a cada uno de los departamentos. Pero en este momento pues se encuentran bastante grandes, así que debo ir a modificarlos. Si yo de pronto hiciera un acercamiento, el acercamiento digamos que me permitiría ver la información mucho más bonita, obviamente ya adaptada, pero esto se haría si yo estuviera trabajando a nivel de región, sería mucho más fácil verlo así a lo lejos. Sin embargo, pues nuestra idea en este momento es verlo en su totalidad. Recuerden que para la totalidad voy aquí, clic derecho y Zoom to Layer para volver a ver otra vez mi mapa completo. Vamos a ir entonces a las propiedades y a modificar el tamaño de este pie. ¿Cómo modificamos el tamaño del pie? Bueno, vamos a propiedades. Aquí tenemos nuestro pie y podemos ir disminuyéndole el tamaño a través de estas dos funciones que están acá. Una es agrandar y otra es disminuir el tamaño. Podemos ir disminuyendo, o a través del porcentaje que vemos acá también podemos disminuir su tamaño. Voy a dejarlo por ahora en el 50%. Vamos a decirle OK y aceptar. Ahí solamente se disminuyó bastante poco el tamaño, entonces vamos a disminuirlo directamente por su opción de size, ¿sí? Ya que pues esta opción es más factible que nos funcione en determinado caso. Vamos a disminuirlo entonces hasta el 15, en el caso mío. Le decimos aplicar y aceptar, y aquí sí ya me redujo considerablemente el tamaño de los pies. Igual, de igual manera, si me acerco, pues seguirá mostrándome el pie del tamaño que le dije, ¿cierto? Pero aquí ya puedo tener un tamaño, digamos, para cada una de las ciudades, incluyendo a San Andrés y Providencia, con sus respectivos valores. Es importante saber que yo también podría, digamos aquí en este caso, ponerle la etiqueta a cada uno de ellos. Lo que pasa es que de pronto se vería bastante información que está encima del mapa. Sin embargo, si quisiera pues, ponerle la información directamente, recuerden que lo debo hacer a través del layer que quiero mostrar, a través de el label, ¿sí? A través del label. Yo aquí puedo construir que básicamente me pueda mostrar esa información. ¿Cómo lo podría hacer? Entonces, digamos que aquí tengo que por defecto me muestra el nombre del departamento, pero como no puedo escoger los dos al tiempo, ¿sí? Si escogiera solamente me mostrará la parte femenina o solamente la parte masculina, debería ir a hacer una conversión de alguna manera. Aquí a través de la expresión, ¿sí? Podría decirle que me los mostrara ambos. ¿Cómo lo haríamos? Si no han seleccionado todavía ninguno, ¿sí? Tendrían ustedes su pantalla en blanco. Iríamos a buscar la cobertura femenina. La manera de hacer la unión es a través del ampersand. El ampersand lo debo unir con un espacio, digamos, para que no me vaya a quedar pues pegada la información.
Entonces podría con comilla sencilla el porcentaje, ampersand de nuevo y la población masculina. ¿Okay? Vamos a verificar. Okay, aquí hay un sintaxis error, debe ser estas comillas que entonces deben ser de pronto dobles, comilla doble. Vamos a verificar y efectivamente ya nos está mostrando la información. Entonces les recuerdo, ¿por qué no salió error? Porque yo coloqué comilla sencilla, realmente es comilla doble. Yo podría a esta información agregarle, inclusive con el ampersand, otra información, ¿cierto? Digamos masculino, la palabra masculino, la palabra femenino, pero eso, cada información que yo ponga pues me va a afectar mucho más mi mapa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo podría aquí, a través de la comilla doble, ya sé que esto va a ser femenino, entonces ponerle fm, dos puntos y un espacio, y aquí después del espacio una m, dos puntos, espacio, y verificamos. Perdón, aquí después de la m me hace falta el ampersand, porque recuerden que estamos uniendo una cadena de texto con una variable de mi base. Aquí el ampersand vuelve y me une una cadena de texto, y el ampersand me la une con la siguiente variable. Esa es la razón por la cual nos arrojó error. Si verificamos, entonces la información que él me va a mostrar va a ser esta, ¿sí? 51, y la información correspondiente a masculino y femenino. Aquí también, digamos, ya un poco más avanzado, yo podría redondear estos dos números para que no me muestre con tantos decimales, etcétera, etcétera, pero ya lo vamos a hacer directamente en la tabla para que no tengamos aquí más inconveniente. Vamos a decirle aceptar. Recuerden que nos toca activar el botón de mostrar este layer, ¿sí? Para mostrar el label, aplicar y aceptar. Como ven, aquí ya va a entrar información de hombres y mujeres. Ahí tendré yo ya que entrar a mirar la etiqueta, a tratar de ponerle la información, pues obviamente mucho mejor. Si yo me acerco la veo un poco mejor, ¿no? Femenino cuánto, masculino tanto. Inclusive podría esto obviamente colocarle sus respectivos porcentajes. Los que yo le comentaba entonces es que yo puedo ir aquí, clic derecho, ir a mis propiedades, y dentro de las propiedades, dentro de mi expresión, por ejemplo, aquí adicionarle incluyendo el porcentaje, para poder decir que son porcentajes, ¿no? Podría ser de nuevo ampersand para hacer la concatenación con el porcentaje, ¿cierto? Y lo mismo podría ser acá, pero aprovechando este que tengo, pues le pongo el porcentaje acá, ¿sí? Si le digo aceptar y aceptar, pues ya ven que aquí me adicionó simplemente la barrita de porcentaje. ¿Qué pasa si yo, bueno, definitivamente quiero ver esto con menos decimales, ¿sí? Pero los menos decimales lo puedo ver efectivamente a través de mostrar mi tabla de atributos, y dentro de mi tabla de atributos a cada uno de los campos le puedo decir que me muestre menos decimales. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, voy a propiedades, y aquí por numeric, en este caso numeric, le reduzco el número de decimales a 2, aceptar, o inclusive se lo podemos reducir a 1, un decimal, ok, ok, y lo mismo vamos a hacer con masculino, clic derecho, propiedades, vamos a numeric y le reducimos el número de decimales a 1, y ok. Ya una vez lo tenemos de esta manera, es posible que queramos simplemente hacer un acercamiento o un alejamiento para que tome esos datos, porque a veces no los refresca inmediatamente. Aquí ya los vemos reflejados. Vamos a hacer un acercamiento. Ahí tenemos ya la información un poco más concisa. Sin embargo, inclusive podríamos, si a través de un comando también especial, en el momento de hacer la construcción de lo que quiero que me muestre, para que esto me lo ponga en la parte de abajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Que nos muestre arriba el masculino o el femenino y abajo la otra. Vamos a ir de nuevo a las propiedades, y dentro de las propiedades vamos a ir de nuevo a la expresión dentro de labels. Recuerden que ya construimos la expresión, vamos a volver otra vez a la expresión,
Aquí la tenemos construida en el momento. Y lo que quiero entonces es que apenas termine, ¿cierto?, de mostrarme este porcentaje, me escriba una línea, me dé un enter de código. El enter es a través de, digamos, la palabra char y entre paréntesis el 13. Entonces yo me paro por acá, ¿cierto? Aquí como es donde quiero que me lo concatene, voy a cerrar la línea, voy a concatenarlo con la palabra char 13. Esto que es un char 13 le indica al equipo que debe dar un espacio. Vamos a ver, verificar para que vean cómo se ve la información. Un momento, por favor. Aquí me está faltando la concatenación con la siguiente cadena. Vamos a verificar. Y aquí tenemos que me va a mostrar la información de esta manera. Femenino arriba, masculino abajo. Entonces repasemos aquí esta función. Recuerden que esto es una cadena de texto que estoy adicionando para que me la muestre. La estoy concatenando con este campo que viene de mi tabla de atributos. Esto lo estoy concatenando de nuevo con un porcentaje para que me muestre aquí como porcentaje al finalizar, ¿cierto? Después estoy concatenando con este char 13 que es, digamos que a través de un código ASCII, que así se llama, me permite dar un enter, es como si estuviera dándole un enter. Y después concateno contra el masculino, la palabra M, la letra M, perdón, después contra mi campo, que viene también de mi tabla, y finalizo pegándole al final este símbolo que es el de porcentaje, para que me muestre efectivamente la información de esta manera. Vamos a darle OK y aceptar y aceptar. Aquí ya tenemos la información representada de diferente manera, también para poderle poner su respectiva etiqueta y que me la pueda mostrar. De igual manera se haría con el código de barras. Simplemente cambiaríamos el py por un gráfico de barras y ya tendríamos graficado de manera diferente a como veníamos trabajando solo con colores. Ahora estaremos trabajando directamente con un py. Recordemos entonces, este curso que acabamos de ver, este video, nos sirve para hacer tres cosas básicamente. La primera, para hacer una unión entre una tabla en Excel y mis datos de mis capas. Recuerden que este archivo en Excel es preferible que venga en un archivo XLS, o sea, de formato Excel 97, 93-2007, porque las últimas versiones, algunas veces, depende de lo que uno tenga instalado en su equipo, puede generar algún tipo de problema. Entonces es preferible tener esta información almacenada en el formato anterior del Office, del Excel. Por otra parte, aprendimos cómo generar entonces un gráfico de pie o queso para poder visualizar información a partir de dos variables, o 3 o 4 o 5, no importa, siempre y cuando esas variables representen un porcentaje y ese porcentaje en su totalidad sume 100, el 100%. Y finalmente aprendimos cómo colocar una etiqueta personalizada, que ya no sea simplemente el nombre del departamento o el código del departamento, sino sea la etiqueta producto de una operación, una expresión que estamos aquí realizando. Y pues ya tengo mi mapita ya pues mucho mejor. También podría inclusive en este mismo mapa, si quisiera, hacer otra representación gráfica trabajando con el número de afiliados totales por cada uno de los departamentos. Eso también lo podría realizar. Lo veremos posteriormente en un siguiente video. Bueno, aprovechando que estamos ya aquí, más bien directamente solucionamos lo que les acabo de comentar. ¿Cómo haría yo? Tendría que volver a graficar esta misma capa, pero digamos ya utilizando otro tipo de variable. Entonces voy a hacer el ejercicio rápidamente. Recuerden que en este momento, porque estoy viendo mi archivo en Excel, estoy en la pestaña de fuentes, debo volver a la pestaña de vista, que es esta primera pestaña que está acá, y podría hacerle una copia a esta capa.
copiar y pegar simplemente y ya tengo la copia de esta capa. Pero ¿qué voy a hacer? Voy a graficarla de manera distinta. Entonces vamos a ir sobre ella, clic derecho, vamos a ir a propiedades. Vamos a ver que dentro de su simbología pues está representada en este momento de esta manera, ¿cierto? Y lo que queremos es representarla a partir de realmente la población afiliada que está en la institución, ¿sí? Entonces por ahora simplemente vamos a dejarla como un símbolo único, por ahora, como les digo, ¿sí? Como un símbolo único, como está debajo, no la estoy visualizando en este momento. Y vamos a ir entonces a calcular la información que necesito graficar, ¿sí? Entonces vamos a hacer la unión de esta tabla, como ya lo habíamos hecho. Entonces vamos a unirla con perdón, ya la unión está hecha porque es la misma capa, ¿cierto? Ya tenemos las variables. Entonces es simplemente ir a hacer la nueva creación del nuevo campo, ¿cierto? Adicionar una fila. Vamos a darle como nombre porcentaje afiliados. Vamos a seleccionar que esto es un doble y vamos a decirle OK. Digamos que me está diciendo que el nombre es bastante largo, que él no puede permitir tantos caracteres, que lo va a cambiar por este nombre, por afilia, y le va a poner un alias, que el alias sí permite que sea un poco más largo. Listo, entonces perfecto, ya nos quedó aquí creado nuestro campo. Vamos a ir a calcularlo. Recuerden que para calcular este pues va a ser la división de la población total, ¿cierto? Y la población total de afiliados. En este caso, cuando hagamos la división entre la población total de 2015 y la población total que vivía en el departamento, pues me va a dar el porcentaje de afiliación. Es posible que en algunos nos vaya a dar más alto, porque recuerden que el total de la población es una proyección calculada, ¿sí? Este es un valor más real, entonces es posible que nos puedan dar algunos valores atípicos, pero vamos a ver. Entonces recuerden, vamos a dividir la población total afiliada sobre la población total que vive en el departamento en 2015. Entonces vamos a ir acá, clic derecho, vamos a decirle calcular, File Calculator o calculadora. ¿Cierto? Vamos a buscar entonces el total de afiliados y lo vamos a dividir por la población total y de una vez vamos a multiplicarlo por el 100 para que me dé el porcentaje. Y le decimos OK. Listo, ya tengo el cálculo. Ven que suceden cosas como las que les estaba comentando. Digamos, aquí tengo más del 100%, aquí más del 100%. Pues es precisamente por lo que les estaba comentando. Seguramente las proyecciones del DANE se quedaron cortas y por eso necesitamos un nuevo censo ya ahora aquí en Colombia. Bueno, entonces vamos a mirar. Sin embargo, pues el nivel de afiliación seguramente sí es alto en esos departamentos. Vamos a graficarlo. Entonces ya calculado, vamos a cerrar acá. Vamos a irnos al depto. Vamos a propiedades, a la nueva capa que creamos, y en simbología vamos a escoger en cantidades, colores graduados. Vamos a seleccionar el campo que acabamos de crear por afiliación. Recuerden que aquí está haciendo sus natural breaks, o sea, rupturas naturales. Él colocó él mismo pone aquí su escala. Podríamos modificarla si digamos, si pensáramos que no tiene por qué ser tan amplia. ¿Okay? Si no les gustan esos colores que está mostrando ahí, pues simplemente los podemos modificar. Recuerden que a mí la barrita que más me gusta es esta de los cafés, por ejemplo, ¿sí? En este caso, digamos que donde debería ser más crítica son los azules, son los oscuros. Por consiguiente, depende como yo estoy viendo la escala, puedo digamos convertirla, ¿no? Para que me la invierta. Entonces vamos a decirle flip symbols, ¿sí? O intercambiar symbols, a uno le va a aparecer aquí en español. Y ya tengo que los negros son muchos más propensos, digamos, donde hay menos afiliación, y el amarillo es donde estamos en una buena cobertura de afiliación.
Vamos a decirle aceptar y por ahora no me va a mostrar nada todavía, porque recuerden que esta capa está debajo de mi capa de mi spice. Tampoco es posible que la pase por encima, porque si la paso por encima pues voy a tapar mi spice, ¿cierto? Bueno, aquí los está mostrando. Sin embargo, digamos que depende de la versión que uno tenga de ArcGIS, puede presentarnos algún tipo de inconveniente, o lo que vamos a ver aquí, voy a irme un poquito para atrás si ustedes se dan cuenta. Podría entonces también dejar esta capa, perdón, en la parte de abajo, y a la capa que tengo acá arriba, aquí tengo el background, como ustedes se dan cuenta, ¿sí? A esta capa podría decirle que es un halo, ¿okay? Y ahí tendría también mi capa. Digamos que si no tienen problema cuando la suban y pasa lo que vimos ahorita, que efectivamente funcionaba en versiones anteriores, eso no pasaba, lo tapaba. Sin embargo aquí sí lo podemos hacer. Si no, pues simplemente hacemos lo que acabo de hacer, ir a esa capa y colocarle que en su fondo es un halo, digamos transparente, y aquí ya tendría la información concerniente a cada uno. ¿Listo? ¿Por qué me está mostrando la información aquí repetida? Porque como copié la información, recuerdan que la copié, entonces debo ir simplemente aquí a los labels de la otra capa que copié, la que acabamos de crear, y en esta capa pues simplemente le quitaríamos que muestre la información y le decimos aceptar, y ya de nuevo tenemos nuestra capa mucho más bonita. Por un lado estamos representando, ¿cierto?, la cobertura, la afiliación total, y por otro lado estamos mostrando en masculino y femenino cómo está, es decir, estamos mostrando dos variables en el mismo mapa. Vamos digamos a modificar esto para que nos muestre solamente con un decimal también. Entonces iríamos a propiedades del departamento y aquí donde estamos en simbología, vamos aquí a label, clic derecho, le decimos formato y aquí también le podemos poner simplemente un decimal. Ok, aplicar y aceptar. Entonces la información ya me la muestra así, inclusive cuando quiera ya llevarme esto al mapa, pues me lo va a graficar de manera distinta. Aquí podría ver que voy a irme a la extensión del mapa, voy a deshabilitar la capa de departamento y podría ver cuáles son los departamentos con menores coberturas de afiliación. Aquí tenemos estos tres que están bastante mal de afiliación. Recuerden que si quiero saber cuáles son, voy a mi botoncito de Identity, ¿cierto? Y me puedo parar en cualquiera de ellos para que me muestre la información, ¿no? Caquetá, Guaviare, Vaupés y Cundinamarca. Digamos que son los que tienen peores niveles de afiliación. Y los que están mejores en afiliación, pues ahí los tienen también ustedes, pues según este mapa, ¿no? Tenemos a Guainía, tenemos a Bichada, a Casanare, por otro lado está Cesar, Magdalena, y por aquí tenemos a Sucre, que son los que digamos tienen una mejor cobertura. Si vamos a nuestra tabla de atributos, que también la podemos abrir, podríamos irnos al final de la tabla. Recuerden que si yo quiero la información organizada, pues simplemente clic derecho y puedo ordenar ascendente o descendentemente. En este caso, digamos, le diría ascendente, por ejemplo, y para poder verificar que efectivamente aquí tenemos a Guaviare, Vaupés, ¿sí? Vaupés, San Andrés y Providencia y Cundinamarca, ¿sí? Están ahí de primeritos con las menores afiliaciones, que era como lo estábamos viendo precisamente en nuestro mapa. Y tendríamos al final, ¿cierto?, los que están inclusive sobre el, perdón, es que a veces esto se pega. Voy otra vez a abrir la tabla de atributos para irnos hasta el final. Voy a volver a ordenar. Aquí tenemos los últimos, que seguramente son Sucre, Cesar, Casanare y Guainía, como se dan cuenta, como se estaban visualizando. No sé si esto refleje la realidad. Toda esta información ha sido bajada del DANE, ¿sí? Entonces, del DANE y de CISPRO,
Entonces seguramente pues es una información muy cercana a lo que es la realidad. ¿Listo? Entonces ahí completaríamos este ejercicio con bastantes daticos que ustedes pueden haber visto. Como vemos San Andrés y Providencia, recuerden que ellos están por acá arribita, entonces podemos verlos, que efectivamente están bastante oscuros. Podríamos inclusive, recuerden, acercarme a alguno de ellos y generar un bookmark, ¿sí? Crear un nuevo sitio de interés. Vamos a ponerle San Andrés. Voy a irme hacia atrás para seleccionar ahora Providencia, y lo mismo le puedo crear un bookmark. Y ya digamos que podría irme a la extensión completa del mapa, en este caso Colombia, inclusive crearle también un bookmark a Colombia, y ya podrá moverme fácilmente a través de ellos para poder ver la información que estoy graficando. Ahí la tenemos. Si volvemos a ver la extensión completa, recuerda que yo también podrá crearle un bookmark a las diferentes regiones, ¿no? Para poder mirar a San Andrés y ver pues que tenemos su afiliación de hombres y mujeres. ¿Listo? Bueno, con eso ahora sí, pues damos por terminados este video. Espero que puedan aplicar en sus proyectos algo de lo que hemos visto en este video. Muchas gracias.